¿Qué tal, maestro? Buenas tardes. Mi nombre es Sergio Muñoz. El día de hoy vamos a hablar acerca de los principales temas que nos pide la tarea del módulo 5, Estado y Derecho, y la tarea, ¿qué es el derecho? Así que vamos para allá. Para entender más acerca de esta tarea tenemos que definir primeramente lo que es el derecho. Y para esta definición yo quise tomar la definición del derecho del Poder Judicial de la Federación, en el que define el derecho como el conjunto de normas jurídicas creadas por el Estado para regular la conducta de un individuo con el fin de establecer una buena convivencia social y cuya finalidad es dolar a todos los miembros de la sociedad con seguridad, certeza, libertad y justicia. Ahora bien, ya que definimos lo que es el derecho, ahora tenemos que definir qué es el derecho mexicano. Para esto decidí tomar la cita del libro del Sistema Jurídico Mexicano de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su cuarta edición, en el que define al derecho mexicano como un modelo constitucional cuyo fundamento radica en el respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano, el cual siempre contempla a la legislación, a la jurisprudencia y a la costumbre. Bueno, ahora que ya definimos lo que es el derecho y lo que es el derecho mexicano, ahora tenemos que justificar su funcionamiento en un Estado. Uno de los intereses a resaltar es la necesidad de justificar la obediencia al poder que se considera legítimo. Gracias al Estado de Derecho, el poder político del Estado ya no es un poder basado de carácter privado. Se trata de un poder objetivo que se impone de forma global e igualitaria a todos los ciudadanos y el territorio del Estado. La principal justificación del derecho en el Estado es la manifestación de la objetividad y racionalidad del poder y que lo limita el mismo. Gracias al Estado de Derecho, el poder del Estado es más que cualquier otra forma de organización política anterior, es un poder racionalizado. Ahora bien, ya que definimos todo esto, ahora tenemos que explicar cuál es la justificación del Estado y el funcionamiento del derecho como un sistema normativo. Para esto decidí tomar una definición de Alberto Montoro Ballesteros, en donde dice que el derecho se constituye como un sistema normativo que regula y ordena ciertas áreas o sectores de la vida pública. Las principales características que definen al derecho como sistema normativo es la legitimidad, la positividad y la eficacia. Ahora, para explicar acerca del funcionamiento o la justificación del Estado, mejor dicho, ya que ya explicamos el funcionamiento del derecho, ahora tenemos que explicar la justificación del Estado. Para esto decidí tomar la definición de Hermann Heller, en donde dice que los principios éticos del derecho justifican de manera inmediata las normas de comportamiento. La justificación ideal del Estado es mediante principios éticos del derecho. Dentro de las teorías mencionadas a lo largo de nuestro curso están la justificación teológica y la justificación pactista, entre otras. Pero habiendo dicho esto, el Estado y con él su derecho y el poder político se justifican por exigencias de la naturaleza humana, por la historia y por el mismo derecho. Antes de pasar al ejemplo de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, me gustaría definir 4 conceptos que son muy importantes para entender el concepto o bueno, la explicación del ejemplo que vamos a ver a continuación. La primera definición es el Estado. Para esta definición quise tomar el ejemplo, o bueno, la definición de Hermann Heller, en donde dice que el Estado se define como la estructura económica, jurídica y política de dominación, independientemente de lo exterior o lo interior, con medios de poder propios que organiza la cooperación social territorial con base a un poder legítimo. Ahora, tenemos que explicar también el concepto de lo que es la soberanía. Para esta definición decidí tomar la definición de Norberto Bobbio, en el que dice que la soberanía sirve para indicar el poder de mando en última instancia a una sociedad política y por consiguiente para diferenciarla a esta de otras organizaciones humanas en cuya organización no existe el poder supremo, exclusivo y no derivado. Una vez explicado ya el concepto de Estado y soberanía, ahora tenemos que entender otros 2 conceptos que también son igual de importantes. Y dentro del derecho mexicano existe algo que se llama norma jurídica. También hay que definir lo que es norma jurídica. Y aquí voy a citar a Eduardo García Maínez, en donde él define una norma jurídica como una regla de conducta dictada o promulgada por un poder legítimo para regular la conducta humana,
por medio de prescripción, autorización o prohibición, en donde se presupone que su incumplimiento genera una sanción coercitiva. Para que exista una norma jurídica debe de contar con validez y también debe de contar con algo que se llama regla de reconocimiento. ¿Qué es la regla de reconocimiento? Bueno, para que se cree una norma jurídica tiene que existir una regla de reconocimiento. Para esta definición decidí utilizar la de Hart, en donde él dice que la regla de reconocimiento es comprendida como una regla convencional constituida por la práctica de los funcionarios judiciales encargados de aplicar criterios de validez para determinar si las normas particulares pertenecen al sistema. Ya para concluir con este tema, decidí escoger un caso que para mí fue muy interesante, el que leí dentro del módulo, mejor dicho, sobre la tarea, en donde decidí escoger el caso de las 3 jóvenes asesinadas en un campo de algodonero, que fueron encontradas, mejor dicho, en un campo de algodonero, en donde tanto como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos como los familiares de las jóvenes decidieron demandar al Estado por la falta de interés o la falta de experiencia o la falta de preocupación para poder erradicar este problema, porque ellos argumentan que existía anteriormente o había un antecedente que ya había actos de violencia de género o en su caso agresiones hacia las mujeres en esa comunidad y que el Estado decidió no hacer absolutamente nada. Para poder entender esto, después de entender los conceptos dados anteriormente, tenemos que entender hasta dónde llega la soberanía del Estado. La soberanía del Estado llega hasta donde su poder lo permite. Es así en sencillo. Nosotros podemos decir que la soberanía termina hasta la frontera del país, podemos decir que la soberanía termina hasta los cuerpos de la Secretaría de Seguridad Pública, pero la realidad es que la soberanía del Estado llega hasta donde su poder se lo permite. Entonces, habiendo dicho esto, yo considero que el Estado sí tuvo parte de la culpa de lo que sucedió. Y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos está en lo correcto en haber hecho una demanda hacia el Estado mexicano, en donde esta demanda, por cierto, para poder ejemplificarlo o explicarlo mejor, se trata del derecho penal. Esta demanda que se hizo, para mí tiene argumentos lógicos, tiene una justificación y yo considero que la soberanía termina hasta donde el poder se lo permite al Estado. Y si el Estado decidió no poder o no utilizar su poder para poder hacer una política pública, para poder ayudar a las personas, entonces, lamentablemente, yo creo que sí sería lo más viable que se haya interpuesto la demanda. Y después de tiempo, ojo, después de tiempo de que se interpuso la demanda, el Estado parcialmente aceptó la culpa, en el que dijo que sí efectivamente existieron irregularidades dentro de las investigaciones que ellos realizaron, pero que ellos no se iban a ser 100% responsables. Entonces, eso también hay que dejarlo muy claro. Muchas gracias, maestro. Le deseo un excelente año y muchísimas gracias por todo el apoyo que me ha brindado a lo largo del semestre. Muchas gracias.